específica de África Occidental, la costa occidental de África y las tierras adyacentes a ella. Hasta ahora no existe ningún documento que señale una fecha determinada, específica, acerca de cuándo llegaron los primeros esclavos negros a la isla de Santo Domingo. La opinión más generalizada es de que ya en el segundo viaje de Colón vinieron esclavos africanos, traídos en calidad de esclavos domésticos por muchos de los hidalgos y gente importante que acompañó a Colón en ese segundo viaje. Pero sí sabemos, y yo he encontrado documentos en el archivo de protocolos notariales de Sevilla, ya hacia 1501, 1502, existían aquí esclavos negros que habían sido traídos de esa ciudad para trabajar en las minas de oro. Los primeros negros traídos a la española fueron llamados ladinos porque eran negros españolizados quienes habían vivido algún tiempo en España o porque habían nacido en poder de cristianos. Para 1512 había en la isla más de 200 ladinos trabajando en las minas, las construcciones y el servicio doméstico. Sin embargo, sería a partir de 1518 cuando empezó la entrada masiva de negros traídos directamente de las costas occidentales africanas y que fueron denominados bozales en una cantidad cercana originalmente a los 4.000 esclavos y esclavas. Había varias maneras de conseguir esclavos en esa costa occidental. Una de ellas era mediante compra que los traficantes de esclavos hacían a los jefes de las tribus o de las etnias que residían en esa zona. No hay que olvidar que en África también existía la esclavitud. En las guerras intertribales, los prisioneros eran transformados en esclavos, eran convertidos en esclavos, aunque la esclavitud, ese tipo de esclavitud era muy distinta a la que ocurrió y a la que tuvo lugar aquí en América. De modo que una forma era mediante la compra o trueque de productos europeos por esclavos. Otra simplemente era mediante la captura. En racias se adentraban en territorio y capturaban a los esclavos, a los negros que encontraban aislados o en pequeños grupos, los capturaban y los llevaban a la factoría y ahí los tenían, ahí los encerraban en calabozos hasta que reunían una cantidad determinada de esclavos, 200, 300, 400, los introducían en las bodegas en unas posiciones determinadas, los aerojaban, los encadenaban y los colocaban extendidos en el suelo, agachados, acuclillados en una posición determinada para que cupiera la mayor cantidad posible, porque los barcos no eran muy grandes. Generalmente capturaban o traían a las bodegas una cantidad mayor de la que estaban apalabrados para vender en la colonia americana que fuera, Cartagena de Indias, México, Santo Domingo, Cuba, lo que fuera, debido a que durante la travesía siempre moría una cantidad por enfermedades, por desnutrición, por hacinamiento, etcétera, etcétera. El tráfico de negros se realizaba de dos maneras, una por la vía legal y la otra por la vía del contrabando. La forma legal consistía en licencias o permisos otorgados por el rey de España a particulares para la importación de una determinada cantidad de esclavos cada tiempo. Las licencias, dadas a razón de 2 monedas de oro por cada esclavo importado, fueron una fuente de ganancias para la corona española. Pero muy pronto surgió el tráfico ilegal de negros, iniciado por los portugueses, quienes evadían así el pago de elevados impuestos. Entraban más negros por la vía del contrabando que por la vía legal. Una vez llegamos a los puertos de América, las autoridades los chequeaban el cargamento a ver si venía la cantidad que estaba establecida en el contrato, porque no debemos olvidar que el tráfico no era una actividad libre. El tráfico tenía que contar con la anuencia de la corona española a través de la llamada Casa de Contratación de Sevilla, que era el organismo que dirigía todas las actividades comerciales entre América y España. Entonces,
estos traficantes de esclavos tenían que lograr un contrato con la casa de contratación. Tenían que pagar una suma por cada esclavo que iban a vender en América. Entonces, decía yo que como llegaban a un puerto americano, las autoridades controlaban, chequeaban el contrato a ver si los esclavos, el número de esclavos respondía a los que figuraban en el contrato. Los médicos los revisaban a los esclavos para curar a los que estaban enfermos, los alimentaban, los cebaban, ¿no? Como si fuesen, desgraciadamente, como si fuesen puercos, para que tuviesen el peso adecuado, porque la compra de un esclavo requería, o sea, los compradores de esclavos requerían que el esclavo tuviese un peso determinado y una estatura determinada, aparte de que ellos tenían sus preferencias por determinadas etnias. Ellos pensaban que los esclavos de tal etnia eran más trabajadores o más sumisos, más obedientes, y entonces eran físicamente más aptos para el trabajo. Les miraban la dentadura, miraban a ver si estaban mutilados, si les faltaba un brazo, si les faltaba una pierna, una oreja, porque la mutilación suponía que el esclavo valía menos del precio fijado en el mercado, ¿verdad? Y una vez que hecha toda esta revisión, entonces se ponían en pública subasta.